A continuación, el director de CIAUT, el arquitecto, planificador territorial y desarrollador urbano-rural, Jan Romero, nos dará unas palabras de bienvenida a todos los participantes. Buenas tardes con todos. Muchas gracias a todos los invitados por participar. En esta ocasión, y como apertura a este ciclo de conferencias 21, tocaremos uno de los tres pilares que vamos a desarrollar durante todo el año: la arquitectura, el urbanismo y el territorio. En esta ocasión vamos a tener una aproximación a las fuentes de agua y cómo éstas intervienen en el desarrollo de las metrópolis y de las ciudades, ¿no? En general de los centros poblados. Contamos con la presencia, en esta ocasión, del arquitecto Gilmer Medina. Y nuevamente reitero la participación y el agradecimiento por todos en este primer evento de este gran ciclo de conferencias 21. Muchas gracias. Muchas gracias, director Jan Romero, por la grata bienvenida a todos y en esta primera conferencia del ciclo de conferencias 2021 realizada por CIAUT. En esta ocasión, y para inaugurar, con el primer pilar, es el territorial. Vamos a aperturar con el actual decano del Colegio de Geógrafos del Perú, quien es magíster de Ciencias Ambientales con mención en Control de la Contaminación y Ordenamiento Ambiental por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Especialista en Planificación Territorial e Infraestructura Natural, con amplia experiencia en análisis e integración de información territorial. Aplicación del enfoque territorial en conservación de áreas naturales, servicios ecosistémicos, infraestructura natural y planificación urbana. Y actual docente del Departamento Académico de Ciencias Geográficas de la Universidad San Martín, que nos expondrá en esta ocasión sobre la temática de territorios, ciudades y agua. Una aproximación a partir de Lima Metropolitana y sus fuentes de agua. Recibamos, por favor, con un fuerte abrazo virtual al decano, el ingeniero geógrafo Gilmer Medina Torrillo. Muchas gracias, Catherine, por la presentación. Gracias también a Jan por la presentación. En principio, quisiera agradecer al Club de Investigación de Arquitectura, Urbanismo y Territorio por la invitación. Y también felicitarlos por la iniciativa. Este es un tema sumamente importante bajo cualquier enfoque o perspectiva que tengamos, ¿no? Mirar las ciudades desde el territorio es clave, ¿no? Siempre lo decimos, si no entendemos el territorio, difícilmente vamos a poder planificar. Por favor, me confirman si están viendo, si pueden ver mi pantalla, mi presentación. Sí, ingeniero, se ve. Ok, gracias. Según lo que me ha indicado, tengo más o menos, un ratito voy a ver para no pasarme del tiempo. Ok, me ha indicado que más o menos tengo 30 minutos, así que voy a intentar desarrollar la presentación en ese tiempo. ¿Okay? Bien, entonces, el tema territorio, ciudades y agua es un tema que está siendo tratado cada vez con más importancia a nivel global, a nivel regional, y también desde hace algunos años a nivel de nuestro país. En realidad, esta relación ha existido siempre, el territorio permanece, las ciudades se han construido y modificado los territorios. Sin embargo, esta relación con el agua ha sufrido una evolución, un cambio significativo en las últimas décadas, ¿no? Seguramente todos conocen los grandes proyectos de infraestructura que se han construido en nuestro país, grandes represas para almacenar agua y proveer de esta a las ciudades, a la población,
a las actividades que desarrollamos, ¿no? Sin embargo, también en el marco o en estos escenarios del cambio climático, donde hay alteraciones bastante significativas en cuanto a la distribución de las precipitaciones y sus efectos en las fuentes de agua, es ahora sumamente relevante considerar esta relación. Sin duda todos entendemos que sin agua no podemos hacer nada. Por tanto, recuperar nuestras fuentes de agua se ha convertido en un tema sumamente relevante. Las ciudades consumen agua y en las montañas, en las comunidades campesinas, se almacena, se genera agua, o existe un sistema de infraestructuras que llamamos naturales que nos ayudan a regular o a generar, almacenar este recurso tan importante. Entonces, esta relación tan interesante que se da a diferentes escalas, lógicamente requiere una mirada de territorio y para poder entender mejor cómo se da esta relación, hay que mirar algunos casos en específico, ¿no? Por eso es que básicamente la presentación de hoy se basa en tener una mirada nacional del problema de manera muy rápida y me voy a enfocar un poco más en comentar una experiencia que se viene trabajando desde hace 5 años aproximadamente en Lima Metropolitana y sus fuentes de agua, específicamente las cabeceras de las cuencas del Chillón, Rímac, Lurín y la zona del Alto Mantaro. Bien, y esta primera parte, que es una mirada nacional, tiene algunos datos que no debemos dejar de lado, ¿correcto? La relación entre la distribución del agua y la población agrupada, asentada en ciudades. En principio, de manera general, si quieren, el Perú tiene grandes cantidades de agua, tiene una muy buena disponibilidad de agua, las precipitaciones son intensas y tenemos grandes ríos. Sin embargo, en todo nuestro territorio no se distribuye de manera equitativa, ¿no? Y he puesto allí en las primeras líneas resaltando que en la vertiente del Pacífico se concentra o precipita o cae o tenemos, en todo caso, solamente el 2.2% del agua. Entonces, según cifras oficiales de la Autoridad Nacional del Agua, por cierto. Entonces, miren, estamos hablando del 2% de todo el agua que tenemos en el país. Sin embargo, la población que se encuentra en esta franja, en la vertiente del Pacífico, alcanza o supera los 20.6 millones de habitantes. Estamos hablando de un porcentaje bastante alto en relación al total de nuestra población nacional. Sin embargo, la vertiente del Pacífico tiene una zona muy desértica y una zona húmeda, de alguna manera beneficiada por las precipitaciones que rebasan la cordillera de los Andes. Entonces es necesario precisar que en esta franja árida, en lo que nosotros llamamos costa, se asientan 16 millones aquí hay una corrección, 20 millones en ciudades, 16 millones en la vertiente Pacífico y 14.7 millones en esta franja seca, en esta franja desértica, ¿correcto? 14.7 millones de habitantes en la costa. Disculpe, lo interrumpa, pero solamente estamos viendo la presentación del PPT sin mostrar este modo. Ahora sí vemos que cambia. No cambia. Ahora, por favor. ¿Me podrían confirmar si se ve que estoy pasando las láminas en todo caso? Sí, antes no pasaba nada, ahora sí ya vemos una página. Sí, ahora sí. Perfecto, ok, muchas gracias. Okay. Entonces, aquí están los datos que estaba haciendo referencia en todo caso.
la disponibilidad del agua en la vertiente del Pacífico solamente es el 2.2% del total. 20 millones, más de 20 millones de peruanos que vivimos en ciudades. 16 millones que se ubican en la vertiente del Pacífico y 14.7 millones que es justamente lo que nos interesa, digamos, por lo que significa en términos de relación agua y ciudad en la costa, ¿no? 102 ciudades aproximadamente, ya no son datos oficiales, son datos estimados a partir de la información del censo del 2017 y datos que manejo de manera personal. Entonces hablamos prácticamente de la mitad de peruanos que se encuentran en una franja árida que es nuestra costa, donde no llueve absolutamente nada, o casi nada, ¿no? Salvo fenómenos o periodos excepcionales. Pero a la vez, en esta gran franja, donde hay una escasez de agua, los departamentos costeros concentran casi el 80% del PBI. Entonces, lógicamente entendemos aquí que hay condiciones de riesgo que están relacionadas a la escasez de agua, principalmente por la distribución de precipitaciones y la temporalidad de las precipitaciones. Si vamos a mirar el tema de acceso a agua, es decir, ok, en la costa, digamos, hay mucha población y muy poca agua. Pero si miramos el acceso al agua, también hay algunos datos que son sumamente relevantes, por decirlo de alguna manera. Y he resaltado en estos dos mapas el caso de Ica y Piura. Cuando vemos el consumo de agua potable o la población que consume agua potable, en el caso de Ica, por ejemplo, hay una buena cobertura, 76%, lo cual es bastante interesante si vemos un poco el promedio. Todavía se ha quedado en la presentación número 2 nada más. Ahora sí, recién. Voy a cambiar, perdón, para evitar este problema. Voy a cambiar a toda mi pantalla, ¿ya? Voy a presentar. Espero que ahora se pueda ver. Por favor, me avisan porque yo tengo aquí abierta toda la pantalla. Y ahí debiera estar cambiando. Sí, sí se ve. Sí, okay. Ahora sí, correcto. Okay, muchas gracias y disculpen en todo caso el inconveniente. Entonces, en estos mapas les decía que se ve un poco el tema de la población que consume agua potable proveniente de red pública y la población que consume agua potable también, pero en función de las horas, en función de si tiene o no tiene acceso las 24 horas del día. Mencionaba el caso de Ica, que tiene, digamos, una cobertura interesante, el 76%, Piura también está resaltado ahí, 60%, pero cuando vemos el número de horas de acceso al servicio, Ica está casi en la base, solamente con 20%, es decir, que el 20% tiene acceso al agua las 24 horas del día. 20 de cada 100 iqueños tienen acceso al agua 24 horas al día. Y en el caso de Piura, algo parecido. Entonces, son datos en realidad bastante preocupantes si pensamos que las ciudades debieran ser espacios dinamizadores, no solamente a nivel de provisión de servicios, sino de actividades económicas. ¿Cómo podemos desarrollar actividades económicas en ciudades que no aseguran una disponibilidad adecuada de agua? Es un tema que preocupa y debiéramos haberlo resuelto en realidad desde hace mucho tiempo. Sin embargo, recién estamos empezando en este tema bajo una mirada más integral, que ahora voy a comentarles también. Entonces, si miramos las empresas prestadoras, ¿correcto?
Hay bastantes en el país. Como ustedes pueden ver en el mapa, Sedapal lógicamente destaca, son casi 2 millones de conexiones. Hay 4 EPS grandes que van entre 100.000 y 1 millón de conexiones. Pero miren aquí ya parte del problema que nosotros tenemos a nivel nacional. Lima, en la costa centro, y de las 4 grandes EPS, 3 están en el norte, ¿no? Lambayeque, Piura, La Libertad. Y al sur solamente destaca Arequipa. Las demás, las 14 EPS grandes de nivel 2, están distribuidas en todo el país, 16 EPS medianas y 15 EPS pequeñas, cada una con sus características particulares y, lógicamente, también con problemas particulares. Si miramos las empresas prestadoras y la población más el servicio, más la población que se beneficia con el servicio, lógicamente Sedapal es casi la mitad de la población que está en ámbitos urbanos que son atendidos por EPS, ¿no? 9.7 millones de habitantes y se atiende a 9.1 millones de habitantes. Las EPS grandes tienen un número menor. Las 4 EPS grandes que he mencionado tienen una población en sus ámbitos de 8.3 millones y atienden a 7.4 millones. Eso va cambiando conforme vamos viendo las EPS medianas y pequeñas, ¿correcto? Y les decía que cada una de estas tiene ciertas particularidades. Lógicamente, ver el detalle nos podría tomar mucho tiempo y en realidad no es el objetivo de esta sesión, pero si vemos la evolución de la cobertura de agua potable, vemos que, por ejemplo, las empresas pequeñas, que son estas, la línea de color amarillo, cómo sube y baja, fluctúan demasiado, ¿no? Las empresas grandes prácticamente no presentan una variación significativa en los últimos años. Sí, las empresas medianas y Sedapal, lógicamente, por el tamaño de la empresa, puede incrementar o puede ampliar su cobertura con mayor facilidad. Básicamente aquí lo que hay que mirar es que hay, digamos, una diversidad de empresas prestadoras que están intentando atender la demanda de agua en las ciudades y presentan una serie de retos y problemas propios del modelo de negocios que cada una de estas tiene, pero que finalmente tenemos que considerarlas cuando vamos a aplicar esta mirada territorial para gestionar o para una gestión integral de los recursos hídricos. Vamos pasando a Lima. De todas estas han visto la más importante, Lima. Pero Lima, en un contexto más regional, latinoamericano, con algunos indicadores que se trabajaron hace algunos años. Primero, la cantidad de población. Luego, lo que les decía hace un rato y que todos sabemos, las precipitaciones en Lima son inexistentes, 9 milímetros, versus ciudades como Sao Paulo, México, Buenos Aires, que tienen precipitaciones bastante altas. Bogotá, por ejemplo, solo para darles una idea de lo que esto significa, tiene 800 milímetros por año. Esto es lo que precipita en zonas como Tiglio, si quieren, la cordillera La Viuda, ¿sí? En la sierra de la vertiente del Pacífico. Imagínense esa cantidad de lluvia, pero sobre la ciudad. Santiago es una de las ciudades también que tiene muy poca precipitación, pero aún así muy por arriba del caso de Lima. La capacidad de producción, igual, son datos donde casi siempre Lima está relegado. La reserva, nosotros tenemos una de las reservas más pequeñas en comparación a estas grandes ciudades. La reserva per cápita también es una de las más pequeñas. La dotación, solamente estamos por arriba de Bogotá. El agua no facturada, dadas las condiciones, tenemos que, lógicamente, tener claramente eso, pero, sin embargo, a pesar de eso,
el 30% del agua se pierde, principalmente por filtraciones en las tuberías principales, etcétera, etcétera, ¿no? Aún así, tenemos el acceso o los precios más bajos de agua. Básicamente, o uno de los precios más bajos, porque, bueno, Buenos Aires, Sao Paulo, por ahí están también en el rango, básicamente porque nosotros tenemos una tarifa segmentada, ¿no? Bueno, eso también lo conocemos. Y el caso de Lima, el problema de Lima está relacionado pues a esta temporalidad de la disponibilidad de agua, ¿no? Todos dirán, pero en enero, febrero hay muchísima agua, sí, pero gran parte del agua se pierde en el océano, ¿no? Se va directamente al mar. Y es algo que nosotros no podemos aprovechar. Entonces, lo que se ha hecho desde hace mucho tiempo es construir grandes represas, regular lagunas en las zonas altas para poder asegurar el agua justamente en los periodos donde hay déficit, que es la mayor parte del año. Si ustedes ven aquí la gráfica, solamente en diciembre más o menos se encuentra en equilibrio. Tenemos enero, febrero, marzo y abril, y a veces hasta mayo, que podemos tener un excedente de agua. Luego, en más meses, tenemos déficit de agua, y eso lógicamente es un problema que se tiene que atender. Felizmente, a diferencia de las más ciudades, como ustedes han visto en las láminas previas, Lima o el 90% de limeños tenemos agua a las 24 horas a través de una conexión domiciliaria, ¿no? Lima, lógicamente, 10 millones de habitantes, más del 40% del PBI nacional, casi la mitad de las empresas constituidas, tiene 4 fuentes de agua: Chillón, Rímac, Lurín y Alto Mantaro, aunque en el caso del Rímac, en este caso, suma lo de Alto Mantaro. Muy pocos, y la verdad, muy pocos conocemos de dónde proviene el agua que abastece Lima. Y, por ejemplo, aquí se tiene que resaltar que el 60% del agua que alimenta Lima proviene de la cuenca del Mantaro, de la región Junín, ¿correcto? De provincias, distritos, comunidades que probablemente la gran mayoría, en todo caso, ni siquiera conoce. Entonces, les decía que para resolver este problema, básicamente la solución tradicional se ha basado en la infraestructura gris. ¿Qué es la infraestructura gris? Básicamente las grandes obras, grandes proyectos de construcción de represas, lagunas reguladas, canales de conducción y túnel trasandino. El agua que nosotros utilizamos de la cuenca del Mantaro es conducida a la cuenca del Santa Eulalia, cuenca del río Rímac, a través de un túnel trasandino, ¿no? Y es nuestra fuente más importante. Por cierto, deben haber escuchado, quizás en algún momento, que sobre este túnel se tiene previsto se tiene quizás previsto la construcción de un proyecto minero, ¿no? Que ha generado una serie de cuestionamientos, lógicamente, al proyecto, porque podría poner en riesgo el abastecimiento de agua en Lima. Esta es una solución tradicional, pero en los últimos años, en las últimas décadas, se está impulsando mucho, y estamos ahora trabajando también en Perú, en soluciones basadas en la naturaleza, que básicamente significa recuperar el valor o la importancia ancestral, tradicional que ha tenido el ecosistema en la regulación de los servicios hídricos, ¿no? Y esto es básicamente porque en las zonas altas se tiene registro y hasta la actualidad existen en realidad prácticas ancestrales asociadas al manejo de agua, que más adelante les voy a comentar también, ¿no? Y esto, lógicamente, está relacionado con otros grandes problemas que tenemos, por ejemplo, el tema de mitigación y adaptación al cambio climático, tema central, el tema de la seguridad hídrica, es un tema nuevo, es un concepto relativamente nuevo, pero que está teniendo muchísimo impacto a nivel global, regional y en nuestro Perú también, en nuestro país, desde hace unos años. El tema de la seguridad alimentaria, ¿no? Ahora, por temas coyunturales, se ha hablado mucho de la importación de alimentos, ¿no? Indistintamente de lo que podamos pensar o estar a favor o en contra de lo que se ha dicho, es
indispensable pensar en nuestra seguridad alimentaria. Lógicamente también la reducción de riesgos de desastre, ¿no? La salud, bienestar en general. Los fenómenos climáticos están asociados a la degradación de ecosistemas, a la pérdida de ecosistemas y lógicamente eso hace que se incremente los riesgos de desastre. No son excluyentes, estos dos enfoques no son excluyentes para nada, no se debe entender así, son complementarios, ¿correcto? Son complementarios. Y básicamente porque lo que aquí nos preocupa es mantener o asegurar esta seguridad hídrica que de alguna manera se entiende en términos de provisión de agua, en términos de cantidad y calidad, ¿correcto? No solamente para consumo humano, para la salud, sino también para los medios de vida, ecosistemas y si quieren principalmente el tema de producción, por ejemplo, ¿no? Por eso es que instituciones financieras globales invierten mucho en esto. El Banco Mundial, por cierto, en el 2018 financió un estudio con la participación de especialistas de prestigio, digamos, global, reconocidos, especialistas reconocidos a nivel global, para poder, digamos, promover estas soluciones basadas en la naturaleza en nuestra EPS más importante, CEDAPAL, ¿no? Con unas conclusiones sumamente interesantes, por cierto, no solamente en términos del enfoque, sino también en términos económicos, que es una cosa importante en este caso. Y lógicamente tenemos que aterrizar en el territorio que nos toca gestionar. Nosotros, digo nosotros porque yo estoy involucrado en este proceso desde el 2017, desde el punto cero, ¿correcto? Conozco toda la historia del proceso. Trabajamos en las cuencas de Chillón, Rímac, Lurín y la zona del Alto Mantaro. Nuestro marco normativo institucional está lógicamente asociado a políticas públicas, a una normativa que quizás no la conozcamos mucho, pero es una normativa que se llama Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos, MRC. Tenemos una ley, un reglamento y además unas normas específicas que ha sacado la SUNAS entre el 2017 y el 2019 para este tipo de proyectos. Y lógicamente el sistema de inversión pública o el INVIERTE-P, ¿no? El Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones, el INVIERTE-P, es parte de la normativa que nosotros usamos y lógicamente hay otras normas ahí, ¿no? No las pongo todas para no extendernos mucho. Pero aquí hay dos particularidades. La mirada a nivel territorial, ya desde una perspectiva más regional, donde es sumamente importante entender esa relación que existe en este punto de interdependencia, en realidad, entre este gran polígono que es Lima metropolitana, 10 millones de habitantes, y las estadísticas que ya hemos visto, y estas lagunas o estos sistemas de lagunas, sistemas regulados que están en la zona del Mantaro, en las cabeceras de estas cuencas, los ecosistemas que juegan un papel sumamente importante y también las comunidades, lógicamente. Entonces, en el marco de los MERECE, de los mecanismos de retribución, se ha establecido que los consumidores de agua aquí abajo se llaman retribuyentes, ¿sí? Y los que están en las cabeceras se llaman contribuyentes. Contribuyen agua y los de aquí abajo hacen una retribución económica. ¿Y qué es eso? Bueno, todos nosotros pagamos en nuestro recibo de agua el 1% para poder financiar la gestión de los ecosistemas y de los recursos hídricos que están aquí arriba. Luego les voy a comentar también un poquito más sobre esto. Entonces, esa primera relación es sumamente importante. Recuerden que solamente he mencionado a consumo de agua, consumo, si quieren, humano de agua. Sin embargo, hay otros usos de agua, ¿no? En la cuenca de Santa Eulalia, por ejemplo, se encuentran las hidroeléctricas más importantes, algunas de las hidroeléctricas más importantes de nuestro país, que en el marco de los MERECE, de los MRC, de los mecanismos de retribución, también debieran
desarrollar este tipo de herramientas y otros tipos de usos, ¿no? Agricultura, industrial, etc. Entonces, ¿quiénes están involucrados en esta relación a nivel regional? SEDAPAL, lógicamente, aquí abajo, gobiernos regionales, tenemos, por ejemplo, gobierno regional de Lima, y aquí arriba el gobierno regional de Junín, y los gobiernos locales, ¿correcto? Principalmente los gobiernos locales que están en las zonas donde se produce, almacena agua. Y en estos casos, por ejemplo, permítanme hacer un ejemplo. El día de ayer hubo una reunión aquí arriba, en un puntito donde dice marca Pomacocha, que es la principal, el distrito, uno de los distritos que mayor aporte hídrico tienen a Lima, para que después de 60, a ver, son 40, 20, 60 años de funcionamiento, o después de 60 años de estar proveyendo agua hacia Lima, recién se ha firmado un convenio con SEDAPAL para que SEDAPAL pueda garantizar y mejorar su servicio de saneamiento, ¿no? Increíblemente, esta comunidad que desde hace 60 años provee de agua a Lima, no solamente para consumo humano, sino, reitero, energía hidroeléctrica, producción y todo lo que sabemos en la época seca, sobre todo, no tiene agua potable. No tiene agua potable, ¿no? Es un poco las contradicciones que tenemos cuando vamos a mirar un poco, cuando vamos a mirar el territorio de manera integral. Bien, entonces, a nivel local también hay una serie de particularidades, ¿correcto? A nivel local tenemos, lógicamente, actividades productivas propias de las comunidades andinas, basadas principalmente en la agricultura, en la ganadería, pero también ellos demandan agua, que por cierto también tienen épocas secas y tienen problemas de agua, no de ahora, sino de siglos atrás, y es por eso que ellos desarrollaron prácticas para manejar el agua. Nosotros le llamamos prácticas ancestrales de manejo del agua. Les voy a mostrar también una foto más adelante. Y lógicamente arriba también hay una competencia por el agua. El engrillado rojo que ustedes ven es una referencia a las concesiones mineras y a la actividad minera que está a lo largo de toda la cordillera. La actividad turística también. Si ustedes van a la zona alta del Chillón, los principales atractivos turísticos están vinculados a cuerpos de agua, cascadas, lagunas, pequeñas caídas de agua en general, ¿no? Y lógicamente el paisaje que está asociado a las últimas superficies glaciares que tenemos en estas zonas. Pasa lo mismo en el Rímac, en Santa Eulalia, en Lurín un poco menos, pero también es significativo esto. Los actores aquí sí son comunidades campesinas específicamente, la población local, gobiernos locales entendidos como distritos y en algunos casos propietarios privados. Principalmente aquí arriba, en la zona donde dice marca 4, marca 3, tenemos una buena cantidad de propietarios privados que también entran en este caso en el marco de estos mecanismos de retribución para poder hacer una mejor gestión de recursos hídricos con una mirada más. Y todo esto que les he estado contando, ya en términos un poquito más formales, se sintetiza en entender las dinámicas territoriales y la gestión integral de recursos hídricos que tenemos, ¿no? A escala regional, como hemos visto, a escala local, donde resaltamos mucho el tema de las prácticas ancestrales, temas como la gobernanza local. Y también es un reto de planificación multisectorial. Y aquí yo voy a repetir algo que siempre lo menciono, cada vez que tengo la oportunidad lo menciono. Nuestro sistema está excesivamente segmentado, ¿no? Todas son brechas, digamos que partes de un problema integral o partecitas de un problema son competencias de un ministerio, la otra parte o una pequeña parte más es competencia de otro ministerio. Entonces estamos peleándonos ahí por quién tiene la función, quién tiene la rectoría, cuando finalmente si no consensuamos, si no articulamos, no vamos a encontrar soluciones más integrales a estos problemas. Entonces, por ejemplo,
en la temática en la que estamos trabajando, y es una lista corta, ¿ya? ¿Qué sectores son claves? Economía, a través del InviérteP, a través de presupuesto público, a través del sistema de contrataciones. Podríamos tener algunos sistemas más. Ambiente. Ambiente es el rector en el marco de los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos. Agricultura. Deben haber escuchado también ahora siembra y cosecha de agua, un concepto muy antiguo, muy difundido, y que se utiliza mucho ahora, ¿no? Es más, hay una ley específica que promueve la siembra y cosecha de agua. Los programas presupuestales, ¿no? Que son sectoriales, y las funciones, todo el trabajo que hace el ANA. Pero también hay que involucrar a vivienda, porque las empresas prestadoras son parte del sector vivienda. Por ejemplo, Sedapal, ¿no? Aunque Sedapal tiene un carácter privado, ¿no? Y, lógicamente, considerar los procesos y prioridades internas. Aquí yo me voy a detener y voy a hacer referencia a la imagen superior que tienen aquí arriba. San Pedro de Casta, espero que algunos de ustedes, o todos, conozcan, porque es, digamos, parte de Lima ya en realidad, uno de los principales destinos turísticos cerca a Lima. Miren, para San Pedro de Casta es una comunidad ancestral con muchísimas prácticas ancestrales que están asociadas al manejo y uso del agua. Pero San Pedro de Casta, como todos los centros poblados, todos los pequeños poblados que tenemos en los Andes peruanos, tiene problemas de abastecimiento de agua, ¿no? No tiene agua potable, solamente tiene un agua entubada, tienen agua con sedimentos cuando llueve, agua gris, ¿no? No sé si han visto en algún momento cuando el agua está, digamos, cuando hay mucha lluvia, el agua se carga de sedimentos, pequeños sedimentos, entonces es un agua que tiene una carga importante de sedimentos en época de lluvia. Y en época seca, lógicamente tienen agua por horas, ¿no? Pero miren, en la parte superior, si miramos estas funciones sectoriales que tenemos en nuestro país para hacer gestión, en la parte de arriba, donde dice Laguna de Pestancia, hay un polígono rojo. Eso hace referencia a los ecosistemas que tenemos en esta zona y que, según nuestras normativas, serían función del Ministerio del Ambiente, que pues, está puesto ahí, ¿no es cierto? Las líneas, que eran verdes, me parece, no sé qué color la ven ustedes, ¿ya? Están haciendo referencia a una práctica ancestral que se llaman amunas. Abajo tienen dos fotos, son canales que conducen agua, digamos, están compuestos, entre otras cosas, por canales que llevan agua desde una quebrada hasta zonas de infiltración, hasta zonas rocosas que tienen características especiales para infiltrarse, ¿no? Entonces, aquí, este canal amunero lleva agua, infiltra, y luego de unos meses, el agua aflora abajo en este manantial. Y la comunidad hoy tiene, desde este manantial, una tubería que lleva agua hasta San Pedro de Casta. ¿Okay? Es un poco cómo funciona este sistema a nivel de centro poblado. Miren, el mismo problema de disponibilidad de agua, de disponibilidad de agua que tiene Lima, solamente que a una escala local, ¿ya? Reitero, aquí arriba, en el polígono rojo, ambiente, si quisiéramos recuperar ecosistemas, si quisiéramos intervenir en los canales amuneros, hay que trabajar con el Ministerio de Cultura, porque esto es patrimonio cultural. Si queremos construir o mejorar la captación, la tubería, el tanque de agua, hay que mirar a vivienda, hay que mirar al gobierno local y probablemente también a la SUNAS, ¿correcto? Porque todos quieren entrar, quieren hacer su parte. Ya, reitero, para mí esto es un problema sumamente sencillo. Y si vemos el tema de distribución aquí abajo, gobierno local, la JAS, en términos de calidad, SUNAS, Ministerio de Salud, DIGESA específicamente, y lógicamente también vivienda. Todas esas instituciones, todos esos sectores, para
resolver el problema de abastecimiento de agua de 600 personas que viven aquí, ¿correcto? Y que no deben ser más de 200 conexiones, 200 viviendas. Entonces, lógicamente hay algo que no está funcionando porque no deberíamos complejizar tanto un problema que debiera resolverse de manera sencilla. Eso es, digamos, en cuanto a la mirada multisectorial, pero además hay que añadir que este tipo de intervenciones tienen que en algún momento empezar a considerarse en los instrumentos de planificación. Ahora no se consideran. Los planes de desarrollo concertado locales, por ejemplo, que deberían tener las municipalidades provinciales y distritales, en el mejor de los casos hacen un enunciado de mejorar la tubería, de mejorar el tanque, de mejorar la captación. Los planes de acondicionamiento territorial, en los cuales ustedes son expertos en el tema, me parece que no lo mencionan, me corrigen luego, ya ahí me puede decir si estoy equivocado, yo entiendo que ni se toca. La zonificación ecológica económica es otro tipo de instrumento asociado a la regulación de los usos del suelo, tampoco lo toca por un tema de escala. La zonificación agroecológica, que es otro instrumento también de planificación vinculado a los usos de suelo, que tiene poco avance en nuestro país, tampoco lo toca. Zonificación forestal menos, capacidad de uso menos. Entonces, esto se tiene que en algún momento empezar a institucionalizar y, lógicamente, incorporar dentro de estos instrumentos de planificación. Me pasé unos minutos, solamente quiero resaltar que las fotos que están abajo son el resultado de un proyecto que tuvimos que hacerlo fuera del sistema, fuera de la caja negra, ¿ya? La caja negra es todo el sistema. Para poder hacer ese proyectito tuvimos que salir de esa caja, hablar con un par de ONGs personalmente, yo coordiné todo, hablar con un par de ONGs, hablar con la comunidad campesina, convencerlos de la importancia del proyecto y recuperar el canal más importante, este de acá arriba, que tiene la comunidad campesina San Pedro de Casta. Fuera de la caja. Dentro de la caja, un proceso de este tipo toma 3 o 4 años como mínimo. Fuera de la caja nos tomó 4 meses, sin exagerar, 4 meses. Bien, y esta es una foto para invitarlos un poco a conocer las montañas que tenemos aquí a un par de horas de Lima. Esto es en la zona de Chillón, la zona alta, entre Chillón y Huaral, pero es el espacio, es el ámbito donde nosotros intervenimos de manera constante, o al menos yo estoy involucrado laboralmente, puedo decir así, en los últimos 5 años. Muy bien, gracias por la atención. Si tienen alguna pregunta, con gusto la puedo responder. Bueno, muchas gracias, ingeniero, por su gran ponencia. Nos llena de conocimientos y nos enseña cómo podemos utilizar y gestionar de una forma más adecuada el sistema hídrico tan importante que tenemos en Lima. Y bueno, también promoverlo en todo el país, ¿no? Y sí, les invito para que puedan realizar sus preguntas al ponente, al ingeniero. Y bueno, les voy a enviar un link para que puedan también registrar su asistencia. ¿Alguien no quiere preguntar? ¿Alguna duda? Yo tengo una duda. Bueno, entré un poco tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes, Catherine, Gilbert. Entré un poco tarde. Tenía una duda, por ejemplo, ¿en qué lugares ahorita hay necesidad de replantear todo un esquema de distribución de agua en el país? Por ejemplo, de repente en la zona de Huachipa, en Lima. Sí, mira, el tema, cuando has dicho Huachipa, estamos mirando de repente una pequeña parte de la ciudad, ¿ya? El tema básicamente aquí es mirar e incluir en los diferentes procesos de planificación y gestión
esta relación que existe entre la ciudad o las ciudades y sus fuentes de agua. Yo creo que ya ha pasado muchísimo tiempo y es necesario reconocer la importancia de estas fuentes que están en las cabeceras de las cuencas, donde hay comunidades campesinas, y como parte de ese reconocimiento hay que buscar medios que nos puedan ayudar a asegurar no solamente las fuentes de agua, sino también los medios de vida de esa población local. Eso es pensando en Lima, lo que les he contado. No sé si ustedes conocen Cusco, bueno, de hecho que sí, todos deben conocer Cusco. Cusco tiene una laguna que me parece que se llama Piuray, que abastece a la ciudad, donde además hay una serie de conflictos vinculados a la gestión del recurso hídrico, pero los conflictos no son malos, los conflictos nos ayudan a ver dónde están los problemas y, lógicamente, como profesionales, conocido el problema, podemos encontrar una solución. Entonces, vamos hacia el otro extremo del país, vamos hacia Chachapoyas, por ejemplo. Chachapoyas, que es una ciudad increíble también, un poco complicada de acceder por el tema por la distancia, pero desde hace 15 años, sí, más o menos 15 años, Chachapoyas tiene un proceso de conservación de la microcuenca que abastece de agua. Y desde hace 15 años la población en general, no solamente autoridades, está comprometida con la conservación de esa microcuenca para asegurar el recurso hídrico que necesitan. Si miramos Moyobamba, en la Amazonía, quizás este es el ejemplo más antiguo, ya tiene como 20 años, y también, ¿no?, la población completamente comprometida con la gestión, conservación de las fuentes de agua. Esa es un poco la mirada que, en mi opinión, considero debemos darle a la gestión de los recursos hídricos, ¿no? No sé, Omar, si respondí la pregunta, pero con gusto pueden plantear otras en todo caso. Sí, ¿alguien más que se anime a preguntarle? Bueno, Alessandra. Ya, son dos temas distintos, la relación que tenemos, en este caso en términos hídricos, con la cuenca del Mantaro, está principalmente asociada al abastecimiento de agua de Lima en los meses secos, ¿correcto? Y como hemos visto en la gráfica, a partir de junio, julio, agosto, septiembre, justo ahora, estamos en meses secos en la sierra, los ríos no tienen caudal suficiente, entonces se empieza a utilizar el agua que está almacenada en las represas y lagunas, ¿ya? Entonces, eso es un tema. El tema de los riesgos de desastre asociados a precipitaciones, que creo es lo que te refieres, está más bien concentrada temporalmente en otros meses, enero, febrero, marzo, y tiene un funcionamiento distinto, ¿no? Yo siempre lo digo también, ya sabemos que en enero, febrero van a haber huaicos, entonces preparen por favor las donaciones para poder ayudar a la gente que va a verse afectada, ¿no? Lo digo así porque realmente es un problema recurrente sobre el cual no hacemos nada, ¿no? Entonces, el problema está identificado, lo conocemos. El tema es que no estamos haciendo lo necesario. Entonces, en el tema de gestión de riesgos ahí, hay una parte que sí es relevante para el tema de recursos hídricos, ¿no? No sé si, bueno, cuando ustedes van por la carretera central, pasando Matucana, Surco, llegamos a Tamboraque, ¿no?, que es una relavera gigantesca
que acumula desechos mineros desde hace muchísimo tiempo. Entonces, esa relavera, por ejemplo, desde el 2008 hay normas, hay leyes incluso que han declarado en riesgo, que la han declarado en riesgo y una amenaza inminente para el abastecimiento de agua en Lima. Se han hecho algunas cosas, pero no lo suficiente. Se tenía previsto retirar esos relaves, que es en realidad la única solución o que es la solución definitiva. No se ha hecho, pero ese es el tipo de riesgos que, si quieren, tenemos que mirar cuando vemos el tema de abastecimiento de agua. En el otro caso, lo que les decía también, el tema de la minera Ariana, que es un proyecto minero que está previsto construirse arriba o muy cerca del túnel de Millo, que es el túnel que permite traer todo el agua del río, de la cuenca del Mantaro, hacia el Santa Eulalia, ¿correcto? Entonces, no es un tema de estar a favor o en contra de una actividad económica. Lo que tenemos que mirar es cómo podría afectar la provisión de agua digamos, en los siguientes años, en caso pudiese ocurrir algún desastre, ¿no? Gracias, ingeniero. Joao Amaro también tiene una pregunta. Sí, buenas tardes, ingeniero. ¿Qué tal? Mi nombre es Joao Amaro. Tenía una pregunta respecto a lo que es el tema de la desalinización del mar para generar una mayor cantidad de recurso hídrico. ¿Cómo va desarrollado ese tema en nuestro país? Sí, esa también es una pregunta recurrente. Primero que, hasta donde, no conozco mucho el tema para empezar, pero la información que tengo es que procesar el agua o desalinizar el agua es muy costoso aún, ¿no? Y para nosotros ahora puede ser más barato construir una represa o invertir en el tema de recuperar ecosistemas, por ejemplo, ¿no? La relación costo-beneficio, según el Banco Mundial, es mayor incluso digamos, la relación costo-beneficio es mayor cuando hablamos de un proyecto asociado a ecosistemas versus un proyecto de infraestructura gris tradicional, o entiéndase en este caso la construcción de una represa, por ejemplo, ¿no? Ok, entonces, por un lado es el tema costo, y por otro lado me parece que la única planta que se ha construido en el sur de Lima para abastecer a algunos distritos, me parece que todavía no está en funcionamiento. Entonces, digamos que no podríamos todavía hablar entiendo yo que todavía no se puede hacer una evaluación para saber si es algo que puede funcionar o cómo funcionaría, ¿no? Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Tenemos una consulta de uno de los participantes. Es la siguiente. La Ley Orgánica de Municipalidades tiene entre sus funciones aprobar planes rurales. ¿Es posible el planteamiento de una propuesta de plan rural que contenga todos esos componentes que acaba de mencionar y que actualmente están fragmentados por los sectores? Sí, lo que pasa que hasta donde yo sé, creo que no hay ningún plan de ese tipo. No sé, no he visto en realidad en los años que tengo trabajando un plan de desarrollo rural hecho por un gobierno local, a pesar de que ciertamente me parece que está en la ley. Básicamente porque, bueno, y no es el único, ¿no? Hay otros instrumentos que se mencionan en la ley orgánica de municipalidades, pero que tampoco se han implementado por diferentes motivos. El principal problema, no problema, sino digamos que la principal limitante para que exista ese instrumento es que hoy, y desde hace más de 10 años, tenemos el CEPLAN, y el CEPLAN tiene una estructura de instrumentos de planificación, ¿no? Y en esa estructura de instrumentos de planificación no aparece el plan que han mencionado. El único instrumento de planificación, en todo caso, que ahora se considera para los gobiernos locales es el Plan de Desarrollo Concertado Local, ¿no?
Eso más los planes de acondicionamiento territorial, que creo son un instrumento de planificación territorial muy valioso, solamente hay que reenfocarlos, y probablemente alguno de los otros instrumentos que puedan estar dentro de lo que ustedes conocen como RATUS, el reglamento, ¿no? Buenas tardes a todos. Ingeniero Gilmer, tenemos otra pregunta que es, ¿qué otra alternativa de agua se tiene indistintamente en los ríos? ¿El agua del mar es una opción? Sí, como lo comenté hace un rato, el agua mar es una opción. Por ahora lo que tenemos, las limitaciones, entiendo, reitero nuevamente, no conozco mucho del tema, pero entiendo que están vinculadas a temas de costos y sobre todo a evaluar el impacto que pueda tener un proyecto, ¿no? El único proyecto que tenemos, como mencioné hace un rato, también me parece que aún no está en funcionamiento, ¿no? Y ahora sí, perdón. Gracias, ingeniero Gilbert. Una pregunta Ya, más. a ti te corrijo. ¿Qué están tomando ahorita el Colegio de Geógrafos para ahondar en esta tarea, pues, del tratamiento del territorio con estos fines, ¿no? ¿Qué vienen desarrollando? ¿Cómo se pueden participar con ellos? De repente hay algunos, tienen programadas algunas acciones, no lo sé. Nos gustaría que nos comente un poco más cómo se va desarrollando ahí. Ok, Jan, te decía que sí te puedo corregir, soy geógrafo, no ingeniero, no porque me caigan mal los ingenieros, pero como decano del Colegio de Geógrafos tengo que hacer la aclaración, ¿ya? Mira, en el Colegio de Geógrafos, bueno, a ver, para empezar, el Colegio de Geógrafos es una institución bastante joven, y además los geógrafos en el Perú somos bastante pocos, ¿correcto? Entonces, es una primera para dimensionar un poco lo que estamos haciendo, ¿no? Segundo, lo que estamos haciendo, nosotros trabajamos con comisiones que están abordando diferentes problemáticas. Una de estas comisiones está trabajando en temas, por ejemplo, de ordenamiento territorial. Otra comisión que está un poco vinculada al tema tiene como nombre o está enfocada en estudiar los ecosistemas de montaña, se llama así justamente, geografía y ecosistemas de montaña. Es la comisión más cercana al tema que trabajamos. Y tenemos otra comisión que está trabajando en el tema de cambio climático, ¿no? Y lógicamente el cambio climático es un tema central si pensamos en el tema del agua. Lógicamente, les decía que nosotros somos una institución relativamente joven, el número de profesionales es limitado, entonces esas actividades o las actividades que desarrollamos también en el marco de estas comisiones están de alguna manera limitadas o están limitadas por eso, ¿no? Básicamente por disponibilidad de tiempo, sobre todo, ¿no? Al igual que ustedes, imagino, todo esto es un trabajo ad honorem, ¿no? Es un trabajo voluntario que se va complicando en cuanto o conforme tenemos más responsabilidades. Entonces, las comisiones van avanzando, van teniendo reuniones de trabajo y van organizando eventos como este, que los difundimos en nuestras redes. En algunos casos, algunas comisiones han hecho investigación también, ¿no? Pero sí con una particularidad, las comisiones son independientes de priorizar los temas, independientes de manejar el ritmo de avance que tengan, y en esa línea quizás podríamos evaluar algunas alternativas de colaboración en función de las comisiones que les he mencionado, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Bueno, ya hemos estado en la última bloque de preguntas. Yo, ya para cerrar el bloque de preguntas, quería hacerle también una consulta. ¿Cómo considera que puede ser factible, teniendo en cuenta
las débiles políticas públicas que tenemos con respecto a ambientales, ¿no? Que lamentablemente, como usted mostró sobre las amunas, que son prácticas ancestrales que no lo promueven, ¿no? Es decir, creo que lamentablemente justo en el piso altitudinal más alto de las cuencas, hay mucha minería. Y yo creo que van énfasis a los intereses, ¿no? de los empresarios y si bien es cierto, hay políticas públicas ambientales, pero son muy flexibles. Entonces, eso genera que bueno, que las mineras no, ni siquiera, si ellas tienen faltas, tal vez no le ponen un alto, ¿no? Simplemente ellas siguen malogrando los recursos naturales y encima, justo en las partes de las cuencas, que es importante cultivar esto del agua, están malogrando nuestros recursos naturales, ¿no? Entonces, ¿cómo ve una solución para que estas políticas, ¿no? puedan ser un poco menos flexibles y se pueda mejorar todo ese sistema, ¿no? Que en sí es un sistema circular, ¿no? El sistema hídrico. Así es, sí. Mira, hay habrían varias formas de abordar la pregunta que tienes y el problema que planteas, ¿no? Yo voy a empezar por el tema cultural y siempre, como estos son espacios académicos, podemos dar nuestra opinión de manera abierta. Y uno de los temas que es importante sobre lo que tenemos que mirar es cuánto hemos mirado a nuestros Andes, ¿no? Cuánto hemos mirado a la cordillera, cuánto hemos mirado a la sierra peruana, como la queramos llamar. Yo siempre digo montañas o Andes, ¿no? Yo creo que Lima, en realidad, siempre le ha dado la espalda a las montañas, a la cordillera. Y creo también que es algo que tiene que cambiar, ¿no? Los jóvenes peruanos tienen que cambiar eso. Y yo siempre termino mis presentaciones con fotografías como la que les he mostrado. Esa fotografía la tomé hace 2 semanas. ¿Por qué? O sea, esa fotografía la puedes tomar en un viaje de un día, ¿no? Tú vas hacia la zona de la cordillera de la Viuda, sales a las 5 o 6 de la mañana, tranquilamente estás allá en 2 horas y media o 3 horas, puedes tomarte todo el día para tomar fotos, etc. Y se convierte, y digamos, a través de eso, tú vas a empezar a reconocer el valor y la importancia de estos espacios, ¿no? Entonces, por un lado, el tema cultural, que no hemos tenido de alguna manera, o no le hemos dedicado el tiempo suficiente a mirar la cordillera, a mirar los Andes, a mirar nuestras montañas, que están aquí, muy cerca de nosotros. Segundo, ya es cómo se estructura nuestro estado, ¿no? Tú has hecho referencia clara a los problemas que tenemos en las políticas públicas. Por cierto, las políticas públicas son lineamientos, son, digamos, una mirada general del problema que tenemos, de los problemas y cómo debemos abordarlos. Pero luego está la instrumentalización, y eso se hace a través de normas, ¿no? De normativa específicamente, y quien está a cargo de aplicar esa normativa son los gestores públicos, quienes hacen o hacemos gestión pública, ¿cierto? Entonces, en esa línea, a nosotros lo que nos toca como especialistas es analizar e identificar cómo podemos incorporar esta relación ciudad-fuentes de agua en los procesos de planificación y en los procesos de toma de decisiones, ¿no? Por eso les decía hace un rato que es importante que
que ustedes miren instrumentos como los planes de acondicionamiento territorial, planes de desarrollo urbano, y no los elaboremos aislados de territorio, sino como una parte de un territorio mayor. Y eso nos va a permitir tener una mirada más completa, más integral, no solamente de los problemas, sino de algo que es sumamente importante y que siempre dejamos de lado, que son las ventajas comparativas o potencialidades que tenemos alrededor nuestro, ¿no? Yo trabajé un tiempo en la USIL, en la carrera, y una de las cosas que a mí siempre me interesaba, por ejemplo, les ponía la foto de fondo y desarróllenme un proyecto arquitectónico en esta zona. Y la gran parte de quienes participaban, pues desarrollaban estos hoteles, estos ecolodge, hoteles ecológicos que van de la mano con el tema paisajístico. Eso es algo que deberíamos tener en toda nuestra sierra limeña. El problema es que es muy difícil a que alguien de Lima vaya a consumir servicios en la sierra por un tema cultural, por estas barreras culturales que mencionaba, ¿no? Pero creo que esto es algo que se puede cambiar, se va a cambiar en los siguientes años, ¿no? Sí. Buenas tardes, señores. Soy el señor Marín Oliveros. ¿Cómo está Jan, Lali, Catherine, señor Gilbert? Quería hacer una pequeña acotación. Realmente, yo soy ingeniero civil. Realmente el Perú adolece de una OT, de un ordenamiento territorial. Han pasado años, yo conozco la costa, sierra, selva, he trabajado en Ancash, Puno, Cusco, y realmente veo las comunidades que no tienen una OT, ¿no? Ojalá que los muchachos que ahora lo veo propulsen una normativa ya para que se haga realmente un ordenamiento territorial que adolece en nuestras comunidades a nivel nacional. Con esas normativas se tendría que ya trabajar todos los arquitectos, ingenieros. Yo salí, cuando yo salí de profesional, yo trabajé en Ancash, hice prácticas preprofesionales en Ancash y trabajé en canales, trabajé en túneles, en carreteras, y se ve que como los profesionales, si los verdaderos profesionales debemos darnos a nuestro país para que levantemos. Yo pienso que a mi edad que tengo 65 años, he colaborado, he puesto una arena, un pequeño arena, un grano de arena para seguir adelante. Ahora ustedes jóvenes, sería bueno que se dé esa OT para bien de nuestro país. Gracias. Bueno. Gracias, Marino. Solamente para comentar en todo caso, yo no he hecho referencia al ordenamiento territorial como proceso, porque como ya lo mencionó, no hay un marco normativo específico. Perdón, como no he hecho referencia al OT como instrumento de planificación, porque no hay un marco normativo. Pero el proceso de ordenamiento territorial es clave, es fundamental. Se necesita una norma específica probablemente para impulsarla, sí, pero podemos gestionar el territorio bajo una mirada territorial, conociendo esos principios y fundamentos que están detrás del ordenamiento territorial. Gracias. Sí. Listo. Ahora tenemos una última consulta de Angie. A ver, a continuación, así como existen ejes principales económicos ubicados en ciudades con mayor población, ¿existen o pueden existir ejes de recolección de agua para facilitar una justa distribución de agua, puesto que hay una gran accidentalidad en todo el territorio peruano? Gracias por la pregunta, es interesante. En principio, y de manera general podría decir que sí, pero en los siguientes términos. Miren, ustedes han visto en el mapa que mostré el ámbito de trabajo nuestro, ¿no es cierto? Es un ámbito sumamente extenso, bastante extenso,
y lógicamente intervenir en todos estos ámbitos es complicado, es muy difícil, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que hicimos fue identificar cuáles son nuestras áreas prioritarias con fines de focalización. No podemos trabajar sobre el 100%, entonces hay que identificar dónde están nuestras prioridades. Y esas prioridades, lógicamente, nos han llevado a identificar microcuencas, que son áreas más pequeñitas, de importancia en términos hídricos. Y sobre esas microcuencas estamos, digamos, desarrollando o estamos enfocando, perdón, nuestros esfuerzos por niveles de importancia. Entonces, de alguna manera, sí es posible identificar microcuencas, cuencas que puedan ser relevantes como proveedoras de agua a determinadas ciudades. Es algo que se hace, pero reitero, se hace de manera desarticulada todavía a los instrumentos de planificación territorial que tenemos. Y yo voy a hacer énfasis en eso porque creo que ustedes, como especialistas en el tema, conocedores de los instrumentos de acondicionamiento territorial, desarrollo urbano, pueden en algún momento empezar a incorporar esta temática en la formulación de estos planes. Bueno, ingeniero Gilmer, muy agradecidos por su gran exposición. Creo que ha sido una mezcla de temas que también, bueno, cada uno da sus inquietudes y también sus plenos conocimientos que tenemos como profesionales y también los que están ya por serlos. Y muy bonito que haya este interés, ¿no?, de los participantes en conocer más sobre nuestro territorio. Y bueno, que no se olviden también en registrarse, ¿no?, en el documento que puse en el mensaje. Y bueno, esta conferencia ya ha llegado a su fin y agradecerles por su participación, ¿no? Asimismo, también invitarles al próximo evento que será aproximadamente en un mes, en el mes de julio. Y por supuesto al expositor, ¿no?, al decano del Colegio de Geógrafos del Perú, el ingeniero Gilmer Medina, y por supuesto a todo el equipo CIAUT, al director Jan Romero, a Gabriel Castrejón, Raúl Quispe, Alessandra Valdés, Lali Balta, Roger Ayala, Joao Amaro, y quien les habla, Catherine Oliveros Andrade. Pero hasta la próxima y bueno, que les haya sido de su agrado. Muchísimas gracias por la invitación, un saludo a todos. Cuando gusten podemos conversar de este o algún otro tema. Como parte del Colegio de Geógrafos tenemos una serie de profesionales también que están involucrados en algunos temas específicos, así que podemos contar con ellos también. Muchas gracias, buen día. Muchas gracias a todos. Buen día. Gracias. Cuídense. Adiós. Gracias, cuídense. Hasta luego, cuídense.